Entonces vamos a compartir la presentación. Perfecto. Entonces, esta es la lección 6 y estamos revisando específicamente el pecado como problema central en la consejería bíblica. Vamos a explorar entonces este enfoque espiritual en la guía personal. Lo vamos a aplicar a todos los involucrados dentro de lo que se entiende como consejería. Pero antes vamos a hacer un pequeño resumen de la lección anterior que vimos en resumidas cuentas, ¿no? Que una de las primeras cosas que hay que hacer antes de aconsejar es saber qué piensa el aconsejado acerca de Dios. Si él cree en la Trinidad, por ejemplo, eso va a determinar si realmente es un hijo de Dios o no. También el consejero como el aconsejado tienen que orar para que sea el Espíritu Santo convenciéndonos y convenciéndoles de pecado, justicia y juicio. El consejero también tiene que ayudar al aconsejado en la aceptación de lo que Dios ha ofrecido y que Dios ha ofrecido la creación, reconocer la soberanía de Dios en la creación, identificar cuál es el pecado que está provocando problemas y también que el mensaje del Evangelio es la cura para estos problemas y por supuesto que hay que aceptar la responsabilidad humana frente a todo lo que Dios ha hecho bueno y que el hombre, por el pecado del hombre, se ha terminado dañando. Otra cosa había que tratar es el asunto del pecado. ¿Entiende realmente a quién estamos aconsejando qué es el pecado? Y que la única solución del pecado es recibir la gracia de Dios por la fe en Jesucristo, son preguntas que debemos hacer. También lo otro fuerte que vimos, que nuestro manual de consejería no son libros seculares, sino es la Biblia. Es el manual para la vida y para tratar todos los asuntos que tienen que ver con la fe y con la vida y el propósito de la vida del hombre aquí en la tierra. Entonces el aconsejado debemos llevarlo a confiar totalmente en la gracia de Dios para que esta justicia de Cristo, que es atribuida al creyente, aun cuando no somos justos, de esta forma nosotros vamos a dejar de autojustificarnos y vamos a modificar nuestra conducta y también el pecado que hay en nosotros. Debemos orar junto a quienes estamos aconsejando y pedirle al Señor que le ayude a cumplir las responsabilidades como persona y miembros de la familia y de la iglesia. Y también vimos que para cada necesidad que surja en la iglesia, entonces se abre la puerta para realizar una orientación. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo se necesita orientación? Cuando surge esta necesidad. Y bueno, el aconsejado, entonces, como seguimiento también de esta oración y orientación que recibe, debería también ser parte de un grupo de personas un grupo de apoyo, que también puedan participar ahora, ¿no es cierto? Que al recibir esta consejería, ha salido el problema, pueda también compartir esta experiencia con otros. Y bueno, también como último punto vimos que parte de la necesidad que tiene todo aconsejado es la de adorar a Dios, servir y adorar solo a nuestro Señor. Bueno, eso fue lo que vimos la semana pasada. Ahora vamos a entrar de lleno a los fundamentos bíblicos del problema del pecado, que eso es lo que vamos a tratar mayormente hoy enfocado en la consejería. Entonces, la consejería bíblica no puede reducirse a técnicas psicológicas o, por otro lado, estrategias humanas, porque las hay, y hay muchas técnicas que se utilizan en la consejería secular, hay terapias, ¿no? Hay y estrategias para poder solucionar los problemas. Entonces, pero esto va en contra de lo que nos aconseja la palabra de Dios
de lo que nosotros entendemos por la consejería integral. Entonces, nuestra consejería, la consejería bíblica, no se puede reducir a esa, a solamente una técnica, porque la esencia de la consejería, la información, la formación, la palabra de vida que estamos entregando es teológica y cristocéntrica. Entonces está basada en lo que es Dios, conocer a Dios y conocer la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es muy distinto. El problema central que nosotros enfrentamos como consejeros, no es solamente o meramente se puede reducir a las emociones o a la social, lo mal que lo esté pasando, o conductual, sino el problema central que nosotros enfrentamos es un problema espiritual, más allá de las circunstancias y de los problemas que sean evidentes y tangibles. El problema finalmente es espiritual. ¿Y cuál es ese problema que afecta tanto al consejero como al aconsejado, ¿no? Es el pecado. Entonces, desde Génesis, toda la Biblia, ¿no? Desde Génesis a Apocalipsis, la escritura revela que esto que nosotros denominamos pecado es una rebelión contra Dios. De eso se trata. En el fondo, los ángeles primero y luego el hombre, ¿no? Eh, pretenden ser autónomos, salirse del dominio de Dios, ser su propio Dios, tomar sus propias decisiones. Entonces, esta rebelión, esta anarquía, ¿no es cierto? Esta pretensión de autonomía que tienen la mayoría de los pecadores, oscurece la mente y el corazón. Y eso es importante. En vez de iluminarnos, como algunos piensan, esto de querer ser nuestro propio Dios, dejando a Dios de lado, lo único que hace es oscurecer nuestros pensamientos y el corazón. Por otro lado, también rompe la comunión con Dios y distorsiona todas las relaciones humanas. Entonces aquí ya tenemos una de las causas de los problemas que afectan a la gente hoy día y que parte con eso, con rebelarse contra Dios. Entonces, nuestras relaciones con nuestros prójimos, con nuestra familia incluso, se ven afectadas por el pecado. Entonces, esta realidad explica por qué en la Reforma se insistió tanto en este concepto de la depravación total y en la necesidad que todo ser humano tiene de la gracia soberana. ¿Por qué? Porque el hombre en su estado natural, en su naturaleza, ¿no? Está muerto espiritualmente. No puede producir vida por sí mismo, porque una persona muerta está muerta. No puede hacer nada. Entonces, es imposible que una persona que esté muerta espiritualmente, que no esté reconciliada con Dios, pueda producir algo que podamos llamar vida, o tener una vida viva. Entonces, eso es una contradicción. No puede producir vida por sí mismo. Por eso, la consejería bíblica que estamos proponiendo consiste básicamente en aplicar el Evangelio a las áreas concretas de la vida, mostrando entonces que la solución no está en la autojustificación ni en la modificación superficial de conductas, sino en la obra redentora de Cristo. La gente es re buena para autojustificarse o para echarle la culpa a otros o buscar cualquier otra alternativa a lo que produce el problema que está enfrentando en ese momento. Por eso es necesario aplicar el Evangelio a todas las áreas de la vida en la que ellos estén atravesando o viviendo algún problema. Entonces, los consejos que le pueden dar los psicólogos o los terapeutas pueden modificar ciertas conductas, pero no van a llegar al fondo, no lo van a transformar.
Entonces, lo único que lo puede transformar, como decimos, es la obra redentora de Cristo en sus corazones. Entonces, en la cruz, ¿cuál fue la obra de nuestro Señor Jesucristo? Que allí en la cruz el poder del pecado fue quebrantado. Entonces, ya no estamos bajo el dominio del pecado. Nuestro amo ahora es nuestro Señor Jesucristo, para el Hijo de Dios. Pero para quien no lo es, hoy día tiene otro amo. Entonces, en la cruz el poder del pecado fue quebrantado, nuestras deudas fueron canceladas, entonces ahora no le debemos nada a Dios y por la resurrección se nos otorga una nueva vida en el Espíritu. Entonces todo esto es ganancia para el Hijo de Dios, porque en el fondo el Espíritu transforma el corazón y progresivamente va santificando cada relación que nosotros podamos tener con nuestra familia, con nuestro prójimo, con nuestros vecinos, con nuestros colegas de trabajo, etcétera. Entonces, pero para eso es necesario tener esta conciencia, porque hay mucha gente que no sabe por qué tiene problemas en su vida, y una de esas cosas es porque no están en guerra contra Dios. El, el, el material comienza haciendo una exégesis, ¿no? De Romanos capítulo 1 del 18 hasta el final, hasta el 32, y comienza: la ira de Dios está sobre las personas que han renegado de Dios. Entonces, esa posición que hasta, si no fuera por Jesucristo, sería totalmente irreconciliable, hace que las personas no estén bien y no se dan cuenta. Bueno, entonces, solo el poder y la obra de Jesucristo pueden ayudarnos ahora a otorgarnos esta nueva vida y santificar nuestra relación con transformar nuestro corazón y santificar nuestras relaciones. Así el consejero no solamente va a revisar cuáles son los síntomas, cuáles son los problemas que tiene la persona, sino que va a guiar al aconsejado a lo más denso y más complejo, que es desenmascarar la mentira del pecado. Porque el pecado va a tomar varias formas y, como dice la palabra de Dios, el corazón es engañoso. Entonces nos va a buscar formas de autojustificarnos. Es que si no hubiera pasado esto, yo no hubiera hecho. Es que fue una mala reacción, etcétera. Nos llenamos de justificativos. Pero debemos ser lo suficientemente capaces como consejeros de que la persona desenmascarar realmente cuál es el pecado que está allí, que él tiene que confesar, y por lo cual debe arrepentirse y abrazar la justicia de Cristo por la fe. A eso debemos llevar a las personas. Entonces, este enfoque conecta directamente, o está conectado directamente, con dos doctrinas que aparecen allí, que es la justificación y la santificación. Primero, la palabra de Dios nos enseña que sin santidad nadie verá al Señor. Y solo la gracia que fluye del Evangelio puede producir ese cambio genuino que glorifica a Dios y restaura al hombre. Eso es lo que se busca en última instancia: restaurar al hombre, restaurar su relación con Dios. Y la justificación no es que nosotros, por la obra de Jesucristo, somos realmente justos, sino que esa justicia nos es imputada. Es como si nosotros fuésemos los justos, pero la verdad es que no. Si no fuera por la obra de Él, no podríamos tener eh, o realizar ninguna justicia por nuestros propios medios. Veamos el fundamento bíblico del problema del pecado. En Romano, entonces, 1:18 al 32 es el cimiento teológico para poder comprender entonces la raíz del problema en la consejería pastoral. El pecado, como se describe allí, no es una mera falla moral, como algunos podrían pretender, ni tampoco es un desajuste psicológico, que la persona se fue, ¿no? De lo normal. En el fondo es una rebelión consciente contra Dios. Todas las cosas que aparecen allí, todos los defectos, los vicios que aparecen enumerados en Romanos 1, del 18 al 32, es, es la consecuencia de la rebelión contra Dios, la consecuencia que viene del pecado. Pablo, ¿no es cierto?, allí
afirma que la ira divina se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que suprimen la verdad. Entonces, ¿qué nos indica esta porción del versículo? Que el problema no es ignorancia, porque están suprimiendo la verdad, ¿no? Sino es un rechazo voluntario de la revelación natural y moral que Dios ha dado. El versículo 20-21 nos dice que el hombre no tiene excusa, que la creación no lo deja como entre la espada y la pared, no puede desconocer que existe el Redentor. Y por otro lado, moralmente, tampoco, porque tenemos un árbitro en nuestros corazones que, nos, es, que sin aprenderlo, ¿no? Porque eso es una ley que tenemos escrita por tal la imagen de Dios, sabemos lo que es bueno y malo. Entonces, por eso se dice que los hombres deliberadamente abrazan la mentira, quitando la verdad de en medio. Entonces, no es ignorancia el problema, es un rechazo voluntario de la revelación natural y moral que Dios nos ha dado. El hombre, en su soberbia, cambia la gloria del Dios incorruptible por ídolos. Entonces, en vez de adorar a Dios, adoran a las criaturas. Entonces, sustituyen la verdad por la mentira, y eso ha sido muy notorio últimamente, sobre todo en estos grupos de la agenda LG, eh, BT, más, bueno, tienen varias siglas, ¿no? Pero ellos cambian la verdad por la mentira. Y eso desencadena, como dice este mismo versículo, una cadena de corrupción. Ese es el problema, al cambiar la verdad por la mentira. La mente se entenebrece, en vez de aclararse, se entenebrece. Existen pasiones desordenadas y prácticas contrarias a la naturaleza. Y todo eso genera problemas en las personas que no son cristianas, genera problemas también en los hijos de Dios que tienen que interactuar con este tipo de personas y esta dinámica finalmente muestra que el pecado desestructura la vida humana en todas sus dimensiones. Si pudiéramos definir las dimensiones de la vida humana, ¿no? En la dimensión espiritual, el espíritu del hombre está con problemas, con fallas en la estructura. En la relacional, no nos relacionamos bien con los demás, ni siquiera con nosotros mismos. Y obviamente en la parte ética también existe mucho mal que nace por cambiar la verdad por la mentira, obvio. O sea, si le decimos que robar es bueno, entonces, claramente estamos provocando un mal a la persona que le robamos, ¿no? Ahí va a haber un problema que resolver y la persona que roba también su conciencia lo acusa dentro de ella misma. Entonces, la consejería bíblica no puede limitarse, porque muchos se limitan a eso, a tratar de modificar la conducta, porque el problema no es allí. El problema es radicalmente teológico, como dice la palabra de Dios. El corazón humano se resiste a someterse a Dios. Ese es el problema real. La gente quiere creer la verdad que a ellos les conviene, pero no quieren creer a la verdad absoluta que es la palabra de Dios. Entonces, como consejero, nosotros debemos ayudar al aconsejado a reconocer esta raíz. Y esto se da principalmente en las cabras, como en las personas que no son cristianas, pero también en el cristiano cuando cae en pecado. Entonces debemos ayudar a reconocer cuál es la raíz del problema, la soberbia de no someterse al señorío de Cristo, ¿no? Entonces hay que desenmascarar la mentira, tenemos que llegar a eso y confrontar, digamos, la idolatría que gobierna su vida. Entonces, de esta forma podremos guiarlo hacia la verdad del Evangelio. Entonces, la Escritura nos enseña que la solución no está en el hombre, porque muchas veces la gente dice, no, el problema no es el pecado. Los terapeutas, los psicólogos dicen, no, el problema no es el pecado, los humanistas tampoco. El problema es el hombre. Los problemas existen porque el hombre existe. Entonces se quedan con esa frase
con esa con esa mentira en realidad, porque el problema aquí es el pecado. Entonces, la escritura nos enseña eso, la solución no está en el hombre, porque no podemos ayudar tampoco a otras personas, sino en la gracia soberana que regenera y santifica. Necesita el hombre nacer de nuevo, necesita ser regenerado, necesita que esa naturaleza corrompida y pecaminosa progresivamente vaya siendo transformada y santificada. Y de esa forma se van a restaurar las relaciones y la mayoría de los problemas que enfrenta. Bien, veamos ahora el pecado, ¿no?, como raíz del sufrimiento humano y por otro lado Dios como solución, no como culpable. Entonces, el pecado no es un concepto abstracto ni un simple error moral, ya lo habíamos dicho, es la raíz de todo sufrimiento. Cuando nosotros veamos a una persona sufrir, podemos tener la claridad que la raíz del problema es el pecado. Es la raíz, entonces, el problema, ¿no?, de todo sufrimiento, también el problema de toda desorden y ruptura en la vida humana tiene que ver con el pecado. Los psicólogos modernos, como había dicho anteriormente, atribuyen los problemas generalmente a factores externos. O sea, ellos dicen, no, si el hombre, porque parten de una premisa equivocada, parten diciendo que el hombre es bueno. La Biblia nos enseña todo lo contrario, que el hombre es pecador y nace en pecado, tiene una naturaleza pecaminosa. Entonces ya partimos de dos bases distintas. Entonces, ellos dicen que el hombre es bueno y cómo se malea, cómo se va volviendo malo. Entonces, lo atribuyen a los problemas o factores externos. Por ejemplo, el entorno social, la genética, se transmitieron el gen del mal, un gen del mal, o finalmente también dicen que tienen problemas psicológicos o cerebrales. Pero la Biblia nos enseña claramente el verdadero origen. Y el verdadero origen es el corazón humano. Jeremías 17:9 es un versículo que todos conocemos, dice, engañoso es el corazón, engañoso más que todas las cosas. Siempre va a buscar una salida para echarle la culpa a otros, o a Dios mismo muchas veces. Entonces, esta corrupción interna lleva al hombre a esto, a justificarse, a culpar a otros, e incluso a Dios, perpetuando entonces la mentira. Ellos dicen, no es mi culpa. La culpa, si yo hubiera nacido en otro entorno, si yo hubiera tenido otras oportunidades, sí, sí y sí. Muchos condicionales, pero nunca reconocer que el problema parte del corazón. Y incluso echan la culpa a Dios. Bueno, lo que pasó cuando cayeron nuestros padres, ¿no? Adán, de alguna forma, también culpaba a Dios, decía la mujer que me diste. Y así una cadena de excusas ante Dios. Sin embargo, la respuesta bíblica no es la evasión, no es evadir el problema, no es evadir la realidad, sino la confesión y la fe en Cristo. Por eso en 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, esa es la forma, la respuesta ¿no es cierto?, para resolver este problema. Es la única vía, digamos, para el perdón, por un lado, y también la transformación. La antropología, ¿no?, reformada, subraya que el ser humano está en incapacidad total, ya habíamos dicho que está muerto, para cambiar por sí mismo. Él no puede. Entonces, cómo se puede realizar esto? Entonces, por eso es necesaria la gracia soberana que regenera y santifica. ¿Y quién es el que nos regenera y santifica? Bueno, es una obra del Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona es regenerada, ahora viene a morar el Espíritu Santo en su corazón, por lo tanto le da ese poder ahora para ser transformado y para modificar realmente desde adentro hacia afuera lo que está malo en el corazón y que finalmente va a reflejar en una nueva conducta también. Entonces, la consejería cristiana no se limita a aliviar los síntomas, sino que va a la raíz del problema, a la raíz espiritual del problema. Entonces,
tiene que desenmascarar esto, la autojustificación, y dirigir al aconsejado hacia la obra redentora de Cristo, donde la culpa es tratada, nuestras culpas son borradas, es parte de la libertad que ahora tenemos en Cristo, y la esperanza restaurada. Ya no estamos sin esperanza, porque ahora tenemos la esperanza, ¿no es cierto?, de la vida eterna. Esta perspectiva, entonces, redefine la práctica pastoral. No basta entonces con utilizar o aprender técnicas, ¿no? Se requiere aplicar el Evangelio para liberar al corazón que está esclavizado por el pecado y conducirlo a una vida de arrepentimiento y obediencia. Entonces, así vamos a vivir diariamente hasta el retorno de nuestro Señor Jesucristo, cuando van a ser restauradas todas las cosas y también esta naturaleza pecaminosa, seremos transformados por completo. Entonces, Dios como solución, no como culpable. Entonces, uno de los errores más comunes en la consejería pastoral que se da siempre es la tendencia del ser humano, ya lo habíamos dicho, pero lo repetimos, de culpar a Dios por su condición pecaminosa. Y repiten este patrón que ya habíamos nombrado, ¿no? En Génesis 3:12, cuando Adán le dice, la mujer que me diste. Entonces, indirectamente le está echando la culpa a Dios. Si no me hubieras dado a esta mujer, ¿no es cierto? Entonces, tú tuviste la culpa, eso le está diciendo a Adán. Pero esta actitud revela una visión distorsionada de la santidad divina, haciendo o tratando de hacer autor del culpable a Dios, y Dios no es autor del pecado, jamás ni se puede relacionar con el pecado. Entonces, no podemos evadir la responsabilidad personal y culpar a Dios. La escritura es clara, dice, Dios es absolutamente santo. Santiago 1:13 dice, no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Por lo tanto, no es autor del pecado, ni cómplice de la corrupción humana. Entonces, tenemos que sacarnos nosotros y a las personas que estamos aconsejando de la mente esta mentira. No radica el problema en Dios. No es que, es que tú me hiciste así, muchos dicen. No, no es así. El problema es el corazón rebelde, que finalmente prefiere la mentira antes que la verdad. Y se da mucho eso, ¿no? Entonces, justificando el pecado con algunas frases como Dios me hizo así. Entonces, frente a esta falsedad, la consejería bíblica debe afirmar un principio que es fundamental. Dios no es el problema, sino la solución. Entonces, eso es lo que debemos enseñar. Dios no es el problema. El problema, por lo que estás enfrentando, la problemática, no tiene que ver con Dios. Él es la solución de tu problema. Entonces, Dios en su soberanía transforma el mal instrumento para su gloria. O sea, hay cosas, es tan poderoso, es tan sabio nuestro Dios, que por ejemplo, lo demostró transformando la cruz, donde el peor acto humano, ¿no?, que fue la crucifixión de Jesucristo allí, se convirtió ahora en el medio de salvación, por el cual derrotó al pecado, por el cual derrotó a la muerte, por el cual derrotó al enemigo de nuestras almas, ¿no? Entonces, así es de poderoso y de solucionador de problemas nuestro Dios. Entonces, el consejero, por lo tanto, tiene la tarea pastoral de corregir estas concepciones erradas, mostrando entonces que la santidad de Dios no cambia, nunca va a cambiar, y que su gracia ahora sí es suficiente para restaurar al pecador. Dios no se puede, es tan santo que no se puede relacionar con una persona que no sea santa. Entonces, por eso la gracia, necesitamos de su gracia para ser restaurados a la imagen, conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, esta verdad de que Dios es la solución, te va a liberar a las personas de este pensamiento, de la autojustificación, y también va a orientar al aconsejado hacia
la esperanza y el arrepentimiento genuino. Entonces, reconociendo finalmente que la raíz de su problema está en el pecado humano y no en Dios. Veamos algunos errores antropológicos y la consejería. Vamos a ver el humanismo y la negación del valor humano, y también el cerebro no es la raíz del problema. Entonces, el pensamiento humanista contemporáneo de nuestros días, ¿no? Considera al hombre, eh, si es que se pone en esta postura, porque a veces también se ponen así, al considerar al hombre como el origen de todos los males, o sea, por la misma existencia del hombre existen los males, propone algunas soluciones que son radicales, que finalmente son súper crueles, atentan contra la vida. Entonces se han creado instituciones de asesinos en masa, como son los hospitales donde se practica el aborto, y la eutanasia también. Entonces, ¿cuál es la premisa? Según piensan ellos, que eliminando al ser humano se resuelven los problemas sociales. Entonces, porque, claro, la gente, mucha gente que aborta es porque son niños, según ellos, no deseados o por alguna otra situación, pero matar al hombre no resuelve el problema. La Biblia nos enseña que el problema no es la existencia humana, sino el pecado que corrompe su corazón y sus acciones. Cada persona, incluso en nuestra condición caída, ¿no? Conserva la dignidad de haber sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Eso no ha cambiado y no va a cambiar hasta que el Señor retorne, ¿no? En Génesis 1:27 dice que creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, esto fundamenta la defensa incondicional de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Esa es nuestra posición y siempre debemos mantenerla. Entonces, la consejería bíblica no se limita a corregir conductas, sino que afirma una verdad teológica. El hombre no es desechable, sino redimible por la gracia de Cristo. Entonces, porque mucha gente dice, ya matemos y se acaba el problema. No, la Biblia nos enseña que por medio del nuevo nacimiento, por medio de la regeneración, somos redimidos, somos comprados ahora por la gracia de nuestro Cristo, y que eso es posible. Así se solucionan los problemas. Entonces, ahí aparecía también un ejemplo que mucha gente, muchas mujeres llegan desesperadas pidiendo el aborto porque no, no pueden, fueron víctimas de una violación o no pueden, no tienen los medios. Bueno, en ese caso la solución no es matar al niño. Ahí promueven, en el material aparece, hay que aconsejarlo. Si no puede, si no lo quiere, la culpa no es de esa persona que viene a este mundo. Se puede ayudar, ¿no es cierto? Entregando en adopción a ese niño a familias, por ejemplo, que no pueden tener hijos. Hay soluciones, pero generalmente el humano busca la solución menos apegada a lo que la Biblia nos enseña. Entonces, esta práctica, esta convicción que nosotros tenemos de la vida, eh, orienta la práctica pastoral hacia respuestas concretas. Entonces, como decíamos, promover esta alternativa como la adopción, a los más viejitos, por ejemplo, mucha gente cuando ya se ven medio complicados en cuanto a recursos con los viejitos y no los pueden cuidar, ya eutanasia, ¿no? Y resolvemos el problema. Bueno, hay que cuidar también a los viejitos y hay que acompañar integralmente a todas estas personas que están pasando por estos problemas, pero no matarlos. Entonces, de esta forma se refleja el amor de Dios en medio de una cultura que finalmente está trivializando la vida, que no le está dando la importancia ni le está dando la dignidad que le corresponde al ser humano. Entonces, así, la ética cristiana
y el ministerio diaconal, el ministerio de cuidado, ¿no? Se convierten en expresiones visibles del Evangelio. Entonces, eso es lo que nosotros debemos aconsejar, eso es lo que nosotros debemos promover. Entonces, debemos mostrar que la solución no está en eliminar al hombre, sino en confrontar el pecado y ofrecer la esperanza transformadora que solo Cristo puede dar. Veamos también ahora el cerebro, no es la raíz del problema. Aunque la ciencia médica, ¿no? Reconoce la existencia, ¿no? de trastornos neurológicos que de alguna forma pueden afectar la conducta y las emociones, lo que nos enseña la escritura y la ética, ¿no? de la consejería bíblica afirma que la raíz del problema humano no está en la química cerebral, sino en la condición espiritual del corazón. Entonces, el pecado, más que cualquier disfunción orgánica, es lo que separa al hombre de Dios. Y distorsiona, por supuesto, la vida de las personas. Y esto se ha dado mucho y ya habíamos visto en otros cursos, ¿no? Cómo se distorsionó, por ejemplo, el matrimonio con la entrada del pecado y empezó la poligamia y después mucha gente incluso se casaban entre primo hermano, etcétera, ¿no? Y finalmente, genéticamente, habían problemas, existen problemas cuando pasan esas cosas. Entonces después le echamos la culpa a Dios, pero finalmente nosotros somos los responsables. Entonces el pecado, más que cualquier disfunción orgánica, es lo que separa al hombre de Dios y distorsiona la vida. Esta perspectiva, y hay algunos autores, ¿no? Como Ed Welch, se nombra allí en el material, no debemos, que dice, no debemos reducir la complejidad del ser humano a procesos bioquímicos, porque esto ignora la dimensión moral y espiritual que define nuestra relación con el Creador. Entonces, la consejería cristiana no descarta la medicina, porque reconocemos, ¿no? Y es obvio, ¿no? Que hay valor los tratamientos de las enfermedades físicas. Por ejemplo, una persona se quiebra un pie y es obvio que hay que llevarlo al médico. Pero insiste que la verdadera transformación no proviene de fármacos, sino del Evangelio que regenera el corazón. Entonces, el consejero debe ayudar al aconsejado a comprender que aunque los síntomas puedan aliviarse con intervenciones médicas, la raíz del desorden, estamos hablando de desórdenes psiquiátricos, está en la rebelión contra Dios y solo la gracia soberana puede restaurar la mente y el alma. Entonces, esta visión también evita el reduccionismo materialista y coloca la primacía de la obra del Espíritu, que santifica, renueva la vida interior, llevando al hombre a vivir conforme entonces a la verdad bíblica. Veamos el rol del consejero y la solución en Cristo. Entonces, el peligro del consejo sin evangelio y Cristo como única solución al pecado. Entonces, la consejería pastoral enfrenta un desafío que es crucial: la influencia de perspectivas seculares que ofrecen, ¿no? Soluciones sin el Evangelio, reduciendo todos los problemas humanos a factores psicológicos, sociales o conductuales. Y entonces, identificando el factor, ellos aplican una fórmula para solucionar el problema. Entonces, pero estos enfoques, aunque pueden parecer útiles, ignoran la raíz espiritual del sufrimiento. Entonces, si ignoramos realmente qué es lo que está provocando el problema, vamos a tratar de sanar de sanar los efectos, pero no lo que provoca el problema en sí. Entonces, el pecado y la necesidad de reconciliación con Dios es el mayor problema que debemos enfrentar como consejeros cristianos. El Salmo 1 nos
enseña, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿no? Advierte sobre el peligro de seguir el consejo de los impíos, recordándonos que la verdadera sabiduría proviene de la palabra de Dios, que es lo que debemos recordar siempre, no olvidar. Por ello, el consejero cristiano no se puede considerar como un simple terapeuta, sino es un ministro del Evangelio que finalmente está guiando siempre al aconsejado hacia el arrepentimiento y la fe en Cristo, que es la única fuente de transformación genuina. En Jesucristo, bueno, ya dijimos, el Evangelio es el remedio que restaura al pecador, que le da vida, ¿no? Entonces, esta tarea de llevar a las personas al reconocimiento de su pecado, al reconocimiento de que la única solución es que su vida sea restaurada en Cristo, exige que nosotros tengamos discernimiento y seamos fieles al consejo bíblico, porque incluso dentro de la iglesia pueden infiltrarse ideas humanistas que finalmente sustituyen la gracia por técnicas, ¿no? Entonces, y la santificación eh, por autoayuda. Entonces, tú ayúdate a ti mismo, quiérete más, ¿no? Que son consejos que muchas veces parecieran sabios, pero realmente no atacan la raíz del problema. La consejería bíblica se fundamenta en la suficiencia de las escrituras. No necesitamos más que las escrituras. Confronta el pecado, ofrece esperanza en la obra redentora de Cristo y orienta la vida, ¿no?, hacia la obediencia. Si nosotros somos fieles al consejo bíblico, las cosas van a ir mejor. Entonces el consejero debe depender, en este sentido, en el momento de aconsejar, del poder del Espíritu y no de métodos autónomos, porque por mucha metodología secular que nosotros podamos utilizar, eh, la autoridad que nosotros podamos tener sobre las personas que estamos aconsejando no van a radicar en nuestra experiencia personal, ¿cierto? Sino en la palabra, que es verdad y vida. Cuando decimos que es vida, es porque es capaz de transformar las conductas, transformar los pensamientos, transformar toda la vida en el fondo y para que puedan ser restaurados, para que puedan ser sanados por esta medicina, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Cristo como una solución al pecado. Y con esto vamos a ya ir terminando. La Escritura enseña que la única respuesta al problema radical del pecado no se encuentra y no puede ser logrado de ninguna forma por el esfuerzo humano. El hombre por sí mismo no puede llegar ni reconciliarse con Dios, ni dar pagar el precio y buscar restaurarse por sí mismo. Está muerto, ¿no? Entonces, la respuesta al problema no es el esfuerzo humano ni tampoco las fórmulas terapéuticas, que aunque muchas de estas fórmulas, ¿no?, estén de acuerdo con la moral bíblica y con eh, la naturaleza misma, por ejemplo, como lo que es el ser humano y las cosas naturales, aunque tienen cierta relevancia, pero no va a resolver todo el problema que necesitan las personas es ser transformadas. Entonces, en la cruz, Jesucristo eh, venció, ¿no es cierto? El poder del pecado fue crucificado y la deuda del hombre cancelada. Ya no le debemos nada a Dios. Entonces, al no tener ese problema en nuestra mente, en nuestro corazón, también se libera ese estrés que mucha gente tiene y que no se da cuenta de estar eh, en enemistad con Dios. Entonces, en la cruz el poder del pecado fue crucificado y la deuda del hombre cancelada. También allí Satanás, el enemigo, fue derrotado y también el mundo fue vencido. Y ahora, por la resurrección, Dios está inaugurando una nueva creación. Y esta nueva creación tiene ventajas, ¿no? Porque otorga vida espiritual ahora mediante otro agente, mediante el consejero, el paracletos, el abogado, el Espíritu Santo, ¿cierto? Que ahora capacita, que le da el poder
al creyente para vivir en santidad. Por nosotros mismos tampoco lo podemos hacer. Si no es por la ayuda que nos da el Espíritu Santo para cada día mortificar el pecado, ¿no es cierto? Y vivir conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. Sin el Espíritu Santo no lo podríamos hacer. Entonces, Él es quien nos capacita para vivir en santidad y cumplir nuestra vocación. ¿Cuál es nuestra vocación ahora? ¿Para qué hemos sido llamados? Para ser profetas, sacerdotes y reyes en el servicio a Dios y no solamente a Dios, sino también al prójimo. Entonces, esta obra asegura la salvación y garantiza ahora que el creyente no solamente sea perdonado, sino transformado para reflejar ahora sí la gloria divina en todas sus relaciones. Y eso es lo que tenemos que buscar, reflejar la gloria de Dios en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestra integridad, ahora como hijo de Dios. Entonces, la consejería bíblica no se limita solamente a dar consejos prácticos, sino que guía al aconsejado a experimentar esta realidad. Es una especie de discipulado. Entonces, por eso no solamente debemos contentarnos con sentarnos con un hermano y darle un par de consejos y ya cumplir mi misión, sino hay que hacer un seguimiento. Entonces, es una guía para que él pueda experimentar esa realidad de la cual nosotros le estamos enseñando. Es vivir, ¿no es cierto?, en arrepentimiento y fe, enseñarle eso, eh, que no es. Pero hay mucha gente que se complica con esto porque dice, oh, fallé y como que se complican. Y hay que enseñarles que así va a ser la vida en arrepentimiento y fe. Entonces, para que abracen la gracia, porque es una gracia, el hecho de que seamos hijos de Dios ya es una gracia tremenda, que al abrazar esta gracia vamos a ser santificados en cada área de la vida, pero si no avanzamos nos vamos a estancar espiritualmente. Entonces por eso es necesario tener claridad en la doctrina de la gracia. Entonces, así el mensaje central se resume en una verdad que no cambia, que ya lo empezamos diciendo, ¿no es cierto?, en esta lección y también lo vamos a terminar diciendo. El pecado es el problema. Entonces, Cristo es la solución. Entonces, hay un problema, el pecado. ¿Cuál es la solución a ese problema? Cristo. Entonces, esta perspectiva que el autor está proponiendo y que, bueno, que la Biblia también nos enseña, muestra, ¿no es cierto?, que la verdadera esperanza, no está en cambiar las circunstancias, porque mucha gente dice, no, si no tuviera este problema, las cosas serían completamente diferentes. Mi vida sería totalmente diferente si me ganara el loto, etcétera. Pero no, la verdadera esperanza no está en cambiar esas circunstancias. La verdadera esperanza está en ser renovado por el poder de la cruz y la tumba vacía. Ya eso debemos apuntar nosotros, ya eso debemos llevar a los aconsejados, acá a todos, para obviamente que ellos puedan recibir este consejo y practicarlo y sus vidas sean restauradas para la gloria de nuestro Dios. Bien, eso hemos revisado entonces el material de esta semana, que la lección 6 que vimos ahí finalmente que eh, el pecado finalmente es el problema mayor que nosotros debemos intentar como consejeros entender, que la persona también lo reconozca y que puedan buscar en arrepentimiento y fe el perdón de nuestro Señor Jesucristo y la nueva vida en Él. Bien, vamos a dejar aquí un momento si es que tienen alguna consulta, algún aporte en estos 5 minutos que nos quedan para, para que se puedan explayar. Algunas consultas. Ya nos preguntaron, hay que agregar desde los cuestionarios 4 en adelante, así que en la semana, eh, si Dios quiere, vamos a pedir que nos ayuden en ello.
Así que queda abierta el micrófono para sus consultas o también aportes a la lección. Bueno, no habiendo consultas, espero que se haya entendido y que podamos, ¿no es cierto?, seguir estudiando el material, que nos va a ayudar un montón. No es fácil, cada situación es particular, cada situación es compleja, pero teniendo estos principios teológicos para aconsejar, nos van a ir ayudando en la medida que nosotros nos vayamos ejercitando en esto, que como les decía, es complejo, pero con la ayuda de Dios, con la ayuda de su Santo Espíritu, ¿no? Podemos nosotros abordar la mayoría de estos problemas. Y tenemos también material de apoyo y tenemos también hermanos mayores que también nos ayuden. Nunca nos quedemos solos cuando tengamos dudas en estos problemas. Hay hermanos que tienen más experiencia y que nos pueden ayudar y nos pueden orientar muchas veces en los problemas, sobre todo los que son más complejos. Así que no dudemos nunca, no seamos, no tratemos de ser autosuficientes, sino que seamos humildes y busquemos siempre que Dios nos guíe y en la medida que nos encontramos en un camino sin salida, busquemos estos hermanos que nos pueden ayudar también a solucionar estos problemas. Bien, hermanos, vamos a finalizar y como veo aquí a mi hermano Elezar, le voy a pedir por favor que él nos pueda guiar con una última oración. Una consulta, hermano Andrés, esta es Sí, la clase número 6. sí, en la número Ya, 6. ok. Oramos entonces antes de terminar. Gracias, Señor, te damos en esta hora por darnos la bendición de poder haber participado de esta clase. Mi Señor, ayúdanos para poder entenderla y, Señor, atesorarla en el corazón y ponerla en práctica. Señor. Yo ruego por nuestro hermano Andrés que hace el esfuerzo, Señor, de darnos esta clase y a nosotros, Señor, darnos el tiempo. Ayúdanos, Señor, a redimir el tiempo para poder ponernos al día con estas clases y estas tareas. Señor, bendice a cada uno de los hermanos que ha estado junto en esta clase, sus Amén. familias. En los méritos de Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, hermanos.